Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de El Premio Nobel de Irving Wallace. ¿Sí? Entonces, vamos aquí, estamos a continuar. Era, era la 1:51 de una tarde cálida y soleada cuando el telegrama de la Embajada de Suecia en Washington se mecanografió automáticamente en la cinta que salía del aparato receptor de la oficina de telégrafos de Colorado Street, en la población californiana de Pasadena. La gorda y cansada muchacha que atendía el aparato apenas leyó el mensaje mientras lo sacaba de la máquina. Expertamente manejando el cortador con el dedo, dispuso el telegrama en líneas cortas, las encoló y las pegó pulcramente sobre el papel azul. Una vez preparado el telegrama para la entrega, y al tenerlo ante ella comprendió de pronto la importancia de su contenido. Atiza, exclamó, $25,000. Los dos hombres inclinados sobre el mostrador oyeron su exclamación. Uno de ellos, un joven macilento, vestido con un uniforme azul deshilachado y que era un empleado de telégrafos, apartó su mirada de las palabras escritas con lápiz que estaba contando y preguntó: ¿a quién le ha tocado la lotería? El cliente, situado al otro lado del mostrador, un hombre de media edad con gafas sin montura y que parecía el jefecillo de un banco, también mostró cierto interés. La joven gorda se levantó de la silla lanzando un gruñido. Aquí dice que uno que vive en Pasadena. Nunca oí hablar de él. Ha ganado el premio Nobel. Se acercó al mostrador para exhibir el telegrama ante los ojos de su flaco compañero. Este lo leyó y dejó escapar un silbido. Luego lo pasó al cliente, quien se ajustó bien las gafas y dijo: en su lugar, yo no esperaría a entregar un telegrama de esta importancia. Informaría de su contenido por teléfono al destinatario. Con tono solemne empezó a leer el telegrama. Por su participación en el descubrimiento de sustancias antirreactivas que permiten vencer la barrera inmunológica que se opone a la trasplantación cardíaca, y su introducción de la técnica quirúrgica para realizar con éxito injertos cardíacos diversos en el organismo humano, la Fundación Nobel de Estocolmo, en nombre del Real Instituto Médico Quirúrgico Carolina de Suecia, tiene el gusto de informarle que hoy ha sido usted elegido Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Stop. Su parte en el premio consiste en una medalla de oro y un cheque por $25,150. Stop. La ceremonia de adjudicación tendrá lugar en Estocolmo el 10 de diciembre. Stop. Siguen detalles. Stop. Nuestras más cordiales felicitaciones. Stop. El telegrama iba dirigido al doctor John Garrett, número 4, Hillside Terrace, Pasadena, California. Como de costumbre, el viaje en automóvil desde Pasadena hasta Miracle Mill, barrio de Los Ángeles, por las carreteras siempre atestadas, le requirió al doctor John Garrett más tiempo del que suponía, y lo que aquella tarde hizo el viaje aún más lento
fue el hecho de que Garrett se hallaba profundamente enfrascado en sus pensamientos, que giraban en torno al nuevo discurso que pensaba pronunciar aquella noche, que no le acababa de satisfacer del todo. Cuando llegó a la Western Avenue y el Wilshire Boulevard y hubo aparcado su Jaguar negro, el primer artículo de lujo que había adquirido a plazos después de convertirse de pronto en una eminencia en el puesto de gasolina familiar, formó su propósito de presentar el nuevo discurso sin enmiendas ni supresiones. Dijese lo que dijese el doctor Keller. Mientras recorría a pie la media manzana que lo separaba del edificio médico de 7 pisos, Garrett observó su imagen reflejada varias veces en los vidrios de los escaparates, y lo que vio no le disgustó. Ciertamente, un joven atractivo, lleno de fuerza y resolución. Casi olvidó el placer que su contemplación le producía. 10 años atrás, cuando Sarale le mostró un artículo basado en una encuesta realizada por el Instituto Americano de la Opinión Pública sobre el varón norteamericano de tipo medio, él vio que se adaptaba casi exactamente a la norma. Según las estadísticas, el norteamericano medio tenía unos 75 metros de estatura, pesaba 71 kilogramos y medio, tenía cabello castaño, llevaba gafas, pillaba entre uno y un resfriado y medio en invierno, fumaba cigarrillos rubios, bebía licores en sociedad, prefería las morenas a las rubias, exigía a su esposa que fuese más bien una buena compañera que una buena cocinera, preferiría el béisbol a cualquier otro deporte, le gustaban los bistec con papas fritas más que cualquier otro plato, se levantaba a las 6:30 los días laborables para acostarse a las 10 de la noche y prefería vivir en California a cualquier otro lugar de la tierra. Por increíble que pudiese parecer, John Garrett descubrió que aquellos datos estadísticos lo describían a él casi hasta el último detalle, con la única excepción de que él prefería la cebolla frita a las patatas fritas. Con todo, durante los 2 últimos años, John Garrett no se había sentido tan orgulloso de considerarse como un exponente del americano medio. Con gran pasmo por parte de Sarle ante este cambio repentino, experimentado por la línea del partido cada vez con mayor frecuencia, Garrett gustaba de considerarse como un ser único, especial, distinto y algo distanciado de los ejemplares ordinarios de Homo americanos. Él no hubiera podido decir si esta rebelión personal contra el tipo medio se debía al reciente renombre que había alcanzado en los medios profesionales o a sus liberadoras sesiones con el doctor Keller. Por su parte, su mujer, Sarale, hubiera podido decir, pero lo decía únicamente para su capote: John merece ser alguien por una vez porque ha descubierto algo que ayudará a la comunidad humana. Era lo último que había leído en una revista, pero a sus ojos y por lo general también a los de él, según ella sospechaba, John Garrett continuaba siendo un hombre de 1.75 metros de estatura, 71.5 kilos de peso, cabello aún castaño a sus 49 años, y tan inseguro, indeciso y dependiente de ella como siempre. Gracias a Dios.
Cuando llegó al portal, que era su punto destino, John Garrett avivó el paso. Subió con rapidez por el único tramo de escaleras y se encontró cara a cara con la puerta vidriera que ostentaba el rótulo negro de L.D. Keller, médico. Como siempre, se extrañó de que los psicoanalistas no pusieran psiquiatra en lugar de médico junto a sus nombres, pero entonces pensó que mientras subsistiese tanta prevención temerosa y la resultante hostilidad hacia los analistas, más valía ser discreto que sincero. Abrió la puerta. Garrett penetró en el consultorio y luego cerró tras de él suavemente la puerta. Atravesó la dorada sala de espera, vacía en aquellos momentos, y penetró en el espacioso consultorio con la mayor discreción posible. Vio enseguida que se hallaban todos presentes, sentados, obedientes y neuróticos, en las mismas sillas de siempre, y que la sesión se hallaba en pleno desarrollo. Nadie se volvió para saludar a Garrett cuando éste se acercó de puntillas a su asiento, porque era corriente que llegase tarde. El retraso puede ser a menudo una resistencia ante el embarazo que produce comentar temas que se consideran tabú en presencia de otras personas, observó una vez el doctor Keller. Pero en esta ocasión, el psiquiatra, atrincherado detrás de su mesa de roble, saludó su llegada con un levísimo parpadeo. Garrett permaneció sentado, muy rígido por un momento, y luego consultó el reloj. La sesión terapéutica colectiva duraba siempre 1 hora y 20 minutos exactos. Como Garrett pagaba $10 por asistir una vez por semana, esto significaba que pagaba el minuto a 2 centavos y medio. Por haberse retrasado 16 minutos, solo podría estar ahí 1 hora y 4 minutos. Su retraso le había costado $2. Sin embargo, todavía le quedaban $8 de tiempo. Él necesitaba parte de aquel tiempo para sí, especialmente hoy, pero había otros 6 que también lo necesitaban. Tal vez un atento escrutinio de las caras de sus compañeros le diría si sus casos eran tan urgentes como el suyo. Estaban sentados en semicírculo ante la mesa del doctor Keller, y Garrett empezó a examinarlos de izquierda a derecha. En el diván beige del extremo izquierdo estaban sentados Mr. Lovato y Mistress Perrin. Mr. Lovato, un artista delgado y homosexual con una creciente reputación ganada con sus pinturas de niños en el estilo acaramelado propio de Thomas Gainsborough, permanecía con las piernas cruzadas desmayadamente. Garrett recordó que al asistir a su primera sesión de terapéutica colectiva 4 meses antes, Mr. Lovato se sentaba con las rodillas muy juntas, como una recatada colegiala, pero hace un mes, al parecer, algo liberado por el análisis, empezó a cruzar las piernas de una manera más masculina. Mistress Perrin, una arrogante matrona de 50 años, bien cumplidos y cabello gris violáceo, permanecía sentada con los dedos apretados, estrujando un pequeño bolso entre sus manos. Estaba reponiéndose de una neurastenia aguda, aunque estaba casada con un rico ciudadano de Van Nuys. Su problema consistía en una incapacidad neurótica de gastar un centavo, ni siquiera para lo más necesario de la vida, para la colada o el pan. Tan sencillo acto la trastornaba sobremanera. Apenas pronunciaba palabra,
y solo rompía su mutismo quizá una vez cada 3 semanas, pero cuando hablaba lo hacía para referirse a su pequeño triunfo representado por una compra que le había costado 50 centavos o $1. Garrett desplazó su mirada al siguiente enfermo, el joven y apuesto Adam Rings, el astro de la escena que asomaba ya sobre el horizonte y que entonces estaba reclinado perezosamente en una poltrona, balanceando monótonamente un amuleto que no era otra cosa que una pata de conejo. Ring, cuyo bronceado perfil parecía el de una cabeza acuñada sobre una moneda griega, se hallaba en manos del psiquiatra a causa de su aberración sexual que sufría. Hablaba de ella en tono festivo y ligero, pero el doctor Keller no se dejaba engañar. Adam Rings era un temible don Juan cuando se dedicaba a seducir a jóvenes extranjeras o de distinto color de piel, orientales, indias, mexicanas o negras, pero su virilidad dejaba mucho que desear y salía muy poco airoso cuando tenía que conquistar a una blanca. A la misma izquierda de Garrett, en una silla, estaba sentada la increíble Mistress Sane. Era una ama de casa de aspecto vulgar y cara pecosa, de unos 35 años de edad, aficionada a la guinga y a los corpiños, y de un aire algo desvalido. Mientras Garrett formó parte del grupo, por lo menos, ella no hizo más que quejarse de los excesos sexuales que le obligaban a cometer. Católica y con 5 hijos que aún asistían a la escuela primaria, reveló que su cruz consistía en un marido económicamente inepto y demasiado incompetente para conservar un empleo durante más de un mes. Por último, y por pura casualidad, aquella perla de marido obtuvo un empleo bien remunerado en un taller de vestido de confección. Cuando se vio que también iba en camino de perder aquel empleo, Mistress Sane se esforzó desesperadamente por impedir la catástrofe, invitando a cenar al patrono de su marido y a la mujer de aquel. El resultado de ello fue que el patrón, que hacía mucho tiempo que había perdido todo interés por su compañera y al que le aburrían el golf y las altas finanzas, se sintió suficientemente atraído por Mistress Sane para hacer de ella su pasatiempo de las horas libres. En lugar de verse de patitas en la calle, Mr. Sane fue ascendido a jefe de ventas con un sueldo más elevado, y su patrono lo envió fuera de la ciudad 4 veces al año en viajes cada vez más extensos. A cambio de ello, aunque nunca llegó a decirse con toda claridad, se esperaba que Mistress Sane no se mostrase esquiva a las atenciones del amo de su marido. Ella, joven, complaciente y generosa a la postre, no se resistió. Durante el año anterior recibió con regularidad al patrono de su esposo, y como se trataba de un hombre insaciable, la opinión que ella se formó de él era curiosamente horizontal. Sus culpas mantenían muy ocupado al confesionario de la iglesia, y sus dudas terminaron con llevarlo al doctor Keller. John Garrett se divertía escuchando a Mistress Sane, pero aquel día no estaba de humor para oírla. Ella parecía muy cavilosa, como si tuviese mucho que decir,
y esperaba con gran desazón que le llegase el turno de hablar. Garrett comprendió que le resultaría difícil disponer del tiempo que necesitaba. Ladeándose ligeramente, su mirada se posó en Mr. Armstrong, el robusto taur, impulsivo y con frente de escarabajo, que se mecía lentamente, perdido en sus propias cavilaciones. Garrett siempre había considerado a aquel jugador profesional como un Branwell Brontë, poco afortunado y víctima de las circunstancias. Le gustaba considerar a Armstrong como si fuese un personaje de serial. Aplastaría mañana al sindicato de Nevada con su nuevo sistema para la ruleta, salvaría su situación por los pelos, conseguiría rescatar su casa hipotecada, conquistaría al fin el respeto de su infeliz esposa, de su hijo y de su familia, se salvaría de las deudas y de la destrucción. Entre todos ellos, solamente Mr. Armstrong anotaba por escrito sus fantásticos sueños nocturnos para leerlos después en voz alta. Al lado de Mr. Armstrong, inclinada hacia adelante, con expresión de gran interés, se sentaba Miss Dusinski, que tenía cara de yegua y un cuerpo de puros huesos, y que charlaba con la rapidez del que teme verse interrumpido. Miss Dusinski frisaba en la treintena y desde luego iba para solterona. Vivía en un piso de 3 habitaciones con su madre endeble e hipocondríaca, que sufría del corazón y la vejiga y ejercía la salvaje tiranía propia de los débiles y los viejos. Miss Dusinski cubría las necesidades de ambas trabajando como taquígrafa en una gran compañía inmobiliaria. Asistía a aquellas sesiones de terapéutica colectiva porque se encontró formando parte de un triángulo. Los personajes del drama eran un joven tímido y soltero, empleado en una droguería y que se sentía lo suficientemente solo para considerar hermosa a Miss Dusinski. Esta misma, cuya vida entera había consistido en la búsqueda de un joven tímido y soltero que estuviese empleado en una droguería, y Mistress Dusinski, que disfrutaba de su 40º año al borde de la muerte. Mientras Miss Dusinski sentía y conjuraba la abrumadora visión de alguien que desease acostarse con ella y luego entrar en acción, John Garrett se percató de pronto que si Miss Dusinski se inclinaba hacia adelante de aquella manera era porque estaba hablando, y probablemente lo estaba haciendo desde hacía rato, haciendo un esfuerzo porque él tenía sus propios problemas, un poco menos triviales que aquellos. Garrett intentó prestar oído. Pues verá, como le digo, doctor Keller, la cosa ya ha llegado a extremos insostenibles. Ya no sé hacia dónde volverme. Miss Dusinski hablaba atropelladamente y sus palabras parecían perseguirse unas a otras, pisándose los talones. Es un verdadero dilema. Clarence me dijo anoche, sin ambages, que no piensa esperar otros 6 meses a que yo me decida a casarme con él. Se mostró bastante elocuente para ser un introvertido. Dijo que si yo no le daba una contestación inmediata, pues bien, dejaría su empleo y se volvería a Cleveland. Añadió que debía escoger entre mi madre y él o algo por el estilo, pero en el fondo eso es lo que dijo. Yo le dije que esto es muy difícil de decir, pero que yo tengo mis responsabilidades hacia mamá, que al fin y al cabo es un ser humano,
y que no puedo abandonarla por las buenas para irme, casarme y pensar solo en mí. ¿Qué sería de mamá si se muriese? Jamás me lo perdonaría. El remordimiento me acompañaría hasta la tumba. Pero por el otro lado está Clarence. Paseó su mirada por la habitación con expresión casi implorante, observando a sus compañeros, y antes de que ninguno de ellos pudiese hablar, prosiguió, dirigiéndose tanto al grupo como al doctor Keller. Todos ustedes me conocen. No tengo necesidad de mentir ni de engañarme. Ya sé que no soy muy agraciada y sé además que esto no es lo que más importa, porque por encima de todo está el espíritu. Pero todos sabemos que los hombres se fijan más en la apariencia que en las verdaderas cualidades. Y Clarence, no siento vergüenza en admitirlo, creo que ya lo he dicho, es el primer hombre que se me ha declarado, y además es muy buen chico y muy formal, y yo quiero tener un marido respetable, como lo desean todas. Trago saliva. Pero, ¿qué hago con mamá? Se recostó en su silla y miró a sus compañeros con expresión esperanzada. El doctor Keller se enderezó, dejó el lápiz y se pellizcó su ancha nariz. Pues verá usted, Miss Dusinski, esta ansiedad. Antes de que el analista pudiera continuar, Adam Rins, desde las profundidades de su poltrona y sin dejar de balancear su pata de conejo, intervino diciendo, le voy a decir lo que tiene que hacer con mamá. Ahóguela. Miss Dusinski dio un respingo y Rins se quedó muy satisfecho, porque le gustaba las salidas de tono como aquella. Este era su modo, además de llamar la atención, y el cinismo constituía su barrera protectora, como el doctor Keller le había dicho varias veces. Antes de que Miss Dusinski pudiera protestar, Adam Rins prosiguió, su mamá no es distinta de las otras, Miss Dusinski. La tiene a usted bien atada y no le permite cortar la cuerda. ¿Por qué tendría que hacerlo? Usted es su cupón de racionamiento. Además es su enfermera y quien le hace compañía constantemente. Escúcheme, deshágase de ella, métala en un asilo. Su marido le pagará la estancia para perderla de vista. En el fondo, ella aún estará mejor y usted se casará con ese chico. Recuerde que usted misma ha dicho que no es ninguna Venus de Milo. Hay por lo menos un hombre para cada mujer de la tierra. Usted ha encontrado el suyo y de ese no pasa. Échele el guante, no le deje escapar. Si lo suelta, ¿qué le quedará? El día de la madre para el resto de su vida. Mr. Lovato hizo aletear su mano derecha y habló con una voz linda y afeminada. Aunque opino que Mr. Ring lo ha expuesto con excesiva crudeza, incluso de una manera amenazadora, estoy totalmente de acuerdo con sus sentimientos. Como el doctor Keller nos ha dicho repetidamente, no podemos guardar el pastel y comérnoslo al mismo tiempo. Creo que tiene usted que enfrentarse con su decisión de una manera fría y lógica, Miss Dusinski. Si usted abandona a su madre para quedarse con su novio, su madre aún tiene una solución. Puede buscar a otra señora de edad para que le haga compañía, o trasladarse a un asilo, o hacer cualquier otra cosa. Además, ella ya ha vivido plenamente y no tiene derecho a sacrificar su vida, que es lo mismo que puede hacer conmigo mi madre. Por otra parte, si usted renuncia a ese joven, no tiene ninguna otra alternativa. Lo más probable será que muera soltera. Sencillamente, creo que solo puede hacer una cosa, actuar como le aconseja nuestro amigo y dar el sí a su novio.
John Garrett decidió también echar su cuarto a espadas en el asunto, exponiendo su propia opinión, que no difería de las propuestas, aunque él solo lo hacía para utilizarla como medio de pasar a sus propios problemas y de ese modo asegurarse de que dispondría del tiempo necesario para debatirlo. Pero cuando se disponía a hablar, Mr. Sane desde su izquierda se le adelantó con destreza. No creo que sea tan fácil como todos ustedes pretenden, dijo. Es natural que unos hombres solteros como Mr. Ring y Mr. Lovato le aconsejen que elija a Clarence y se olvide de su madre, pero la madre de Miss Dusinski constituye una responsabilidad a la que ésta tiene que hacer frente, una responsabilidad humana que no puede rehuir. Como todos ustedes saben, yo puedo hablar con fundamento de causa, porque puedo ver ambas partes. El problema de Miss Dusinski es completamente similar al mío. Yo también me encuentro entre dos personas. ¿Creen ustedes que esto es fácil? ¿Creen que me gusta verme obligada a mantener relaciones sexuales con el jefe de mi marido todas las noches mientras mi marido está fuera de la ciudad? ¿Por qué no dejarlo reducido a 2 días por semana? Intervino Adams Rings con tono zumbón. Por favor, Mr. Ring, replicó Mr. Sane, que no estoy para bromas. Ya sé que usted me considera una mujer que se entrega a todos. La única objeción que presento a eso es que usted no disfrute también, dijo Ring sonriendo. Ardo en curiosidad por saber lo que se oculta bajo sus prendas íntimas. Me gustaría una demostración práctica cuando usted tuviese tiempo. No le querría ni regalado, impotente egoísta, le apostrofó Mr. Sane. Luego se volvió hacia la mesa. Doctor Keller, ¿por qué me trata siempre con tanta hostilidad? El doctor Keller, que mantiene los ojos cubiertos con la mano, permaneció imperturbable y Adam Rins conservó su sonrisa estereotipada. Mr. Sane volvió la cabeza. Sé que usted también piensa lo mismo, doctor Keller. Usted me ha dicho claramente que debí esforzarme por dominar mis acciones exteriores durante mi tratamiento y creo que solo incremento cree que solo incremento mi vida sexual como un desafío a sus órdenes. La considero a usted demasiado inteligente para tratar de engañarme así, Mr. Sane, dijo el analista con voz suave. No trate de hablar por mí. Cuando sea necesario por su bien, por lo que es mejor para usted, cuando sea necesario que yo exponga ante usted ciertas emociones que usted no comprende, seré menos impersonal y entonces hablaré ahora. ¿Qué decía usted, Mr. Sane? Decía que esta situación me atormenta constantemente. Se dirigió a los demás pacientes con ademán implorante, mientras su cólera se aplacaba. Todos ustedes conocen mi calvario. Me domina la misma ansiedad que a Miss Dusinski. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo justo? Si no sigo complaciendo a ese hombre, mi marido perderá el empleo. Lo sé sin ninguna duda. Quedará deshecho. Si continúo, me abruma la sensación del pecado. Por las noches no puedo dormir y no hago más que plantearme todas esas preguntas. ¿Soy infiel a mi marido? ¿O verdaderamente trato de ayudarle a costa de un gran sacrificio? Rezo al Señor con la esperanza de que algún día Él contestará a mis ruegos. Como Dios sabe muy bien, ese acto no me produce el menor placer. Ya veo cómo se ríe Mr. Ring, pero les aseguro que ese acto no me gusta. Estoy exhausta. Tengo 5 hijos y un marido, y además a su jefe,
todas las noches. Les daré un ejemplo. Permítame que les cuente lo que sucedió anoche. John Jarrett se dio cuenta de que Mr. Sané había puesto en práctica la treta que él pensaba emplear, consistente en interrumpir al que hablaba para quedarse en el escenario. Su admiración se hallaba teñida de disgusto. Le impacientaban las prolíficas y sudorosas acrobacias de Mr. Sane, sus placeres secretos y sus sentimientos de culpa y remordimiento, y hubiera querido pregonar la urgencia de sus propios problemas inmediatos. Consultó de nuevo su reloj. Faltaban 34 minutos para acabar la sesión. Ojalá los devaneos a que se entregó Mr. Sane la noche anterior hubieran sido breves y silenciosos, aunque lo dudaba. Mientras esperaba a que le llegase el turno, se detuvo pensando cómo había llegado a meterse en aquel grupo de chiflados. La cosa empezó con sus crecientes periodos de depresión y las persistentes jaquecas, aquellas presiones contra la frente y el occipital que se presentaban todos los días con regularidad, molestándole en su trabajo, en sus actividades y en su vida doméstica. Visitó a su médico, después a un otorrinolaringólogo y luego a un neurólogo, sometiéndose a todas las pruebas que le hicieron, que no revelaron nada patológico. Finalmente, por indicación de su propio médico, fue con cierta repugnancia a visitar a un psicoanalista de Pasadena. Perdió ridículamente 3 meses tendido en el diván, hasta que una mañana el psicoanalista le recomendó que se sometiese a la psicoterapia colectiva. Las razones que le dio para justificar este cambio y que a Garrett le parecieron muy endebles fueron que las personas como él, que detestaban y roían la vida social, que hacían muy mal papel en sociedad, podían conseguir grandes beneficios sometiéndose a la terapéutica de grupo. Además, según supo Garrett, la hostilidad que sentía hacia el psicoanalista, una nueva forma que había revestido su antiguo resentimiento hacia su padre, al que su madre había idolatrado y al que se consagró por entero, hacía que la terapéutica directa entre el médico y su paciente ofreciese, en su caso, ciertas dificultades. Garrett supo también que, formando parte de un grupo cuyos miembros sufriesen similares hostilidades y complejos, sus coléricos sentimientos se apaciguarían y podrían realizarse mayores progresos. El psiquiatra de Pasadena le facilitó entonces la dirección del Dr. Keller de Los Ángeles, que era uno de los mejores especialistas en este campo. Y así, después de una semana de iniciación, Garrett se unió a aquel grupo. A decir verdad, después de varios meses de psicoterapéutica colectiva, a pesar de la vergüenza que le producía sacar sus trapitos al sol en público y la irritación que le causaba a veces que los demás le robasen su precioso tiempo, junto con la atención y la aprobación del Dr. Keller, las cefalgias se hicieron más irregulares, desapareciendo a veces durante varios días seguidos, pero el origen de aquellas cefalgias seguían siendo en parte un misterio para él. A pesar de que el Dr. Keller solía opinar lo contrario, Garrett se sentía inclinado a creer que sus molestias empezaron a manifestarse cuando el Dr. Carlo Farelli entró en su vida.
Ciertamente, en el período que precedió a la aparición de Farelli, John Garrett había alcanzado el apogeo de la dicha, la cúspide de la satisfacción, que nunca hubiera soñado en conseguir. En aquellos momentos, mientras pensaba en el consultorio del doctor Keller, no tuvo la menor dificultad en retroceder hacia el pasado reciente para evocar los acontecimientos que condujeron a su triunfo y el hecho que motivó su declive y su caída. Bastaba con oprimir un botón en la memoria para deslizarse hacia el pasado. Sabía que él era, a la sazón ya podía permitirse cierta franqueza consigo mismo, un gris, incoloro y retraído investigador del Centro Médico Rosenthal de Pasadena. A decir verdad, una verdadera bestia de carga de la medicina. Poseía los títulos académicos junto con el conocimiento y las técnicas que le permitieron obtenerlos, pero no era un hombre imaginativo ni creador. No tenía nada que destacase. 1.000.000 de sus colegas se hubiesen mostrado de acuerdo en que hubiera bastado una sola palabra para su epitafio: competente. Sin embargo, por alguna causa psicológica inexplicable, se interesó por un aspecto muy teatral de la medicina, el que se refería al injerto de tejidos vivos, a la técnica para reemplazar las partes perdidas o lesionadas del organismo humano por otras nuevas. Revisando viejas publicaciones médicas, Garrett descubrió que aquella cuestión no era nueva en absoluto. Casi 2000 años antes, un cirujano hindú llamado Suruta empleó piel de la mejilla para dar narices nuevas a sus pacientes. En época más reciente, en 1870, para ser más exactos, el doctor J. L. Reverdin de París introdujo el moderno injerto de piel sin apelar a la técnica del colgajo como los hindúes, sino empleando trozos de piel aislados. A principios del siglo actual, el doctor Charles Gauthier de San Luis, Estados Unidos, consiguió injertar con éxito la cabeza de un perro a otro, con el resultado de que obtuvo un can de 2 cabezas. A Garrett, llevado por su primer entusiasmo, todo le parecía posible en aquel terreno, pero cuando dejó sus lecturas y participó en experimentos reales, comprendió plenamente el carácter de los obstáculos que dificultaban el avance. Los obstáculos no eran de carácter quirúrgico, pues el progreso alcanzado por las técnicas de la cirugía ya permitían sustituir a un órgano viejo y moribundo del cuerpo humano por otro nuevo y viviente. El obstáculo era de carácter bioquímico, como defensa contra los gérmenes patógenos. El organismo humano creaba una barrera inmunizadora representada por los anticuerpos, que no solo impedía la penetración de las enfermedades, sino también destruía los tejidos extraños, aunque su injerto pudiese resultar beneficioso. Cuando comprendió la verdadera naturaleza del problema, Garrett dedicó cada vez mayores energías y tiempo a su estudio. En sentido figurado, Sarale enviudó y sus hijos se quedaron huérfanos debido a su trabajo. Sus colegas solían darse por satisfechos con 8 horas consagradas a la investigación, pero Garrett no. Él tenía que entregarse a ella durante 12, 14 o 16 horas. Su laboratorio médico se convirtió en su Santa María, su Pinta y su Niña, todas de una pieza, y él se entregó
con tanto ardor a su exploración como el almirante de las 3 carabelas se entregara a la suya. No tardó en conocer a la perfección el mecanismo de defensa o inmunidad del organismo humano. Este mecanismo consistía en el sistema retículo endotelial. Estaba formado por los anticuerpos y las potentes células blancas llamadas linfocitos, que circulaban con el torrente sanguíneo y protegían al hombre matando las bacterias, virus y todas las células extrañas que penetran el cuerpo. Este sistema de defensa era el amigo del hombre, pero Garrett llegó a considerarlo como su enemigo personal, porque si bien ese sistema de defensa eliminaba las células enfermas, también suprimía a las células nuevas y sanas, pues era incapaz de diferenciarlas. Aquí, pues, residía la dificultad. Si un paciente se moría por falta de nuevos riñones, o de un intestino delgado, o de pulmones, o de corazón, no se podía trasplantarle un nuevo órgano vital sano en sustitución del enfermo, porque el sistema de defensa enemigo de cualquier tejido extraño lo aniquilaría junto con el paciente que se intentaba salvar. El mecanismo de defensa se convirtió, pues, en el objetivo de Garrett. Lo que lo confirmó en este propósito fueron las excepciones a la regla. Al trabajar codo con sus colegas en el centro médico, vio que los injertos de fragmentos de arterias, de secciones óseas, de la córnea del ojo eran práctica corriente y no tenían nada que ver con el mecanismo de defensa. La nueva córnea colocada en lugar de la antigua sobrevivía porque ni los anticuerpos ni los fogocitos podían llegar a ella. En cuanto a los injertos de vasos sanguíneos y huesos, no necesitaban sobrevivir porque se limitaban al papel de simples andamiajes sobre lo que podía crecer tejido normal. Lo que interesó aún más a Garrett fue otra excepción al mecanismo de defensa. Hubo casos tras caso de trasplante orgánico coronado por el éxito entre mellizos. Desde el punto de vista químico, los mellizos eran una misma persona. Ambos provenían del mismo óvulo fecundado. Sus tejidos orgánicos no eran extraños entre sí. El riñón de un mellizo podría injertarse a su hermano gemelo y el injerto tendría buen resultado, porque el mecanismo de defensa no advertiría la diferencia y lo dejaría en paz. Pero en cuanto se intentaba la misma operación entre seres humanos no idénticos, el riñón o cualquier otro órgano moría. Durante el año de 1958 se intentó en Boston una arriesgada operación de trasplante en circunstancias desesperadas. Una joven de Ohio había perdido su único riñón y se estaba muriendo. Un animoso equipo de cirujanos tomaron el riñón sano de un niño de 4 años y lo injertaron en la joven. Para anular el mecanismo de defensa, los médicos sometieron a la paciente a un tratamiento intensivo de rayos X. La joven vivió durante 28 días con su nuevo riñón. Efectivamente, el mecanismo de defensa pudo ser utilizado, pero la excesiva radiación le fue fatal. Durante un breve periodo, Garrett se sintió dominado por el desaliento. Entonces se realizó un descubrimiento importantísimo. Sir Macfarlane en Australia y el Dr. Peter B. Medawar en Inglaterra demostraron simultáneamente que podía enseñarse al mecanismo de defensa del ser humano
a que aceptase injertos de tejidos ajenos en determinadas circunstancias. Los experimentos hechos con roedores demostraron que si en un embrión de ratón se inyectaban células de otro ratón no idéntico, más tarde, cuando el embrión fuese adulto, podría aceptar injertos de piel del mismo donante, sin rechazarlos. Por esos trabajos, Burnett y Medawar obtuvieron el premio Nobel en 1960. Esto hizo concebir esperanzas a John Garrett y a cientos de especialistas de que pronto sería posible efectuar injertos de piernas, riñones, pulmones y corazón. Durante aquellos días de optimismo, el doctor Roberto A. Good de la Universidad de Minnesota afirmó: aunque aún harán falta muchas más investigaciones fundamentales, el primer injerto de un órgano entre seres humanos no idénticos podría realizarse con éxito mañana mismo, si la suerte nos acompañase. Y Garrett dijo una noche a Sarah Lee, cuando ambos estaban acostados: estoy absolutamente convencido de que es posible y yo seré quien lo haga, con un corazón vivo. Fueron pasando los días en su desfile incesante, sin que él se diese cuenta de la fecha, la semana o el mes en que vivía. Le parecía estar dando vueltas en su jaula como una ardilla. Se aisló de sus colegas porque no tenía tiempo para conversaciones baladíes o para descansar. Avanzó solo hacia el enemigo, tratando de hallar un arma que le permitiese vencer la barrera inmunizadora, el mecanismo de defensa. Realizó experimentos con tratamiento intensivo a base de rayos X, con esteres, empleando mostaza de nitrógeno. Todos sus experimentos le conducían a un callejón sin salida. Por ligeras o radicales que fuesen las modificaciones que introducía, aquellas armas, si bien neutralizaban efectivamente el mecanismo de defensa, también impedían la reproducción de fagocitos, despojaban al organismo de su inmunidad ante las enfermedades y lo mataban de diversas maneras, a pesar de que él se proponía salvarlo. El problema continuaba siendo igualmente considerable y consistía en descubrir un tratamiento o un suero que fuese selectivo, que no destruyesen todos los mecanismos reactivos o defensa y que neutralizasen los agentes que rechazaban un injerto extraño, dejando incólumes los que protegían de las enfermedades al organismo. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.